Buenos días, queridos alumnos. Hoy lunes 22 continuamos con nuestras clases virtuales, no sin antes ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos alumnos, esta mañana veremos un tema muy bonito. El tema es ángulos y clasificación. Ángulos. Un ángulo es la región de un plano limitada por dos rayos que parten de un mismo punto llamado vértice. Gráficamente tenemos elementos, lados, el rayo OA y el rayo OB. El vértice, que es el punto común, representado por la letra O. Ángulo AOB está representado por la letra griega que se lee alfa. Ángulos opuestos por el vértice. Dos rectas secantes determinan dos pares de ángulos opuestos por el vértice, cuyas medidas son iguales. Gráficamente lo pueden ver, medida del ángulo A es igual a medida del ángulo C. Medida del ángulo B es igual a medida del ángulo D. La bisectriz de un ángulo es el rayo que tiene el mismo origen que el ángulo y divide a esto en dos ángulos congruentes. Queridos alumnos, matemáticamente la palabra congruente significa igualdad. Eso quiere decir que una bisectriz lo divide a un ángulo en dos partes iguales. Ángulo agudo. Es un ángulo que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Ángulo recto. Es un ángulo que mide 90 grados. Ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Gráficamente tenemos, como pueden ver, el ángulo alfa es mayor de 0 grados y menor que 90 grados. El ángulo alfa mide 90 grados. Como pueden ver ustedes, queridos alumnos, estamos haciendo coincidir el instrumento llamado transportador que sirve para medir y construir ángulos. Clasificación. Ángulo llano es aquel ángulo que mide 180 grados. Ángulo de una vuelta es un ángulo que mide 360 grados. De acuerdo a la suma de sus medidas, los ángulos pueden ser ángulos complementarios. Son dos ángulos cuya suma de medida es 90 grados. En la gráfica podemos ver que el ángulo beta más el ángulo alfa es igual a 90 grados. C sub x se lee complemento de x y se escribe de la siguiente manera: C sub x es igual a 90 menos x. Ángulos suplementarios. Son dos ángulos cuya suma de medida es 180 grados. Gráficamente lo tenemos ahí y también decimos que alfa más beta es igual a 180 grados. ¿Cómo encontramos el suplemento de un ángulo x? De la siguiente manera: suplemento de sub x es igual a 180 menos el valor del ángulo que nos da. Muy importante, queridos alumnos, que ustedes reconozcan estas propiedades. En todo ángulo recto, la suma de los ángulos internos es igual a 90 grados. Esto quiere decir que alfa más beta es igual a 90 grados. En todo ángulo llano, la suma de los ángulos internos es igual a la suma de todos estos ángulos, igual a 180. Como pueden ver en el gráfico, tenemos que alfa más beta más teta es igual a 180 grados.
Ángulo de una vuelta. La suma de todos los ángulos es igual a 360 grados. Como pueden ver, tenemos alfa más beta más teta más pi igual 360 grados. Queridos alumnos, atención a los ejercicios. Ejercicio número 1. Calcula x si la medida del ángulo AOC es igual a 80 grados. Quiere decir que todo el ángulo mide 80 grados. Entonces formamos nuestra ecuación. 30 más x más 40 igual 80 grados. Resolvemos la ecuación. X más 70 es igual a 80 grados. Es importante que ustedes conozcan estas propiedades. ¿De dónde sale el 70? 70 sale de sumar 30 más 40. Resolvemos la ecuación y decimos que x es igual a 80 menos 70. ¿Por qué ponemos menos 70? Porque ustedes ya saben que la propiedad dice que cuando un término cambia de un miembro a otro, cambia de signo. El 70 es positivo, al pasar al segundo miembro pasa con menos, y 80 menos 70 es 10. X vale 10 grados. Pregunta B. Calcula la medida del ángulo AOB. Ya sabemos que la suma de todos esos ángulos va a ser igual a 180 grados. Entonces tenemos que medida del ángulo AOB más 90 grados, ojo acá, ese cuadradito, simbólicamente me dice que es un ángulo recto, y el ángulo recto mide 90, por eso le sumamos más 90, más 30, igual a 180 grados. Resolvemos la ecuación. Medida del ángulo AOB más 120 es igual a 180. ¿De dónde sale 120? De sumar 90 más 30. Resolvemos la ecuación. Medida del ángulo AOB es igual a 180 menos 120. Entonces, medida del ángulo AOB es igual a 60 grados. Ejercicio número 2. Calcula x si el rayo OQ es bisectriz del ángulo POR. Ya sabemos que la bisectriz divide un ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, tenemos el planteamiento de la ecuación. 3x menos 20 es igual a x más 20. Resolvemos la ecuación. 3x. Eso que está con más x al pasar al primer miembro se va a ir con menos x. Si tenemos 3x menos x es igual a 20 más 20. ¿Por qué más 20? Porque ese 20 está con menos y al pasar al segundo miembro va con signo cambiado. Resolvemos la ecuación. 3x menos x, me queda 2x, y 20 más 20, 40. Entonces dividimos 40 entre 2, x es 20 grados. Pregunta B. El rayo OF es bisectriz del ángulo AOB de la siguiente figura. Halla el valor de x. Ya sabemos que la bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales, entonces formamos la ecuación. 4x más 10 es igual a x más 55. Resolvemos la ecuación. 4x menos x es igual a 55 menos 10. 4x menos 1x es 3x y 55 menos 10 es 45. Dividimos 45 entre 3 y decimos que x vale 15 grados. Ejercicio número 3. Calcula el valor de x en las siguientes figuras. Pregunta A. Observamos la figura y nos damos cuenta que son ángulos opuestos por el vértice. Ya sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces formamos nuestra ecuación. 2x más 10 es igual a x más 25. Resolvemos la ecuación y tenemos que el valor de x es 15 grados. De igual manera, en el segundo ejercicio sabemos que son ángulos opuestos por el vértice. Formamos la ecuación y decimos que x más 50 es igual a 2x menos 10 grados. Alumnos, dense cuenta que en esta ecuación no podemos trabajar en el primer miembro. Entonces trabajamos en el segundo miembro y decimos que 2x menos x es igual a 50 más 10. Entonces 2x menos x es x y 50 más 10 es 60. Entonces x es igual a 60 grados. Ejercicio 4. Calcula el valor de x en las siguientes figuras.
Observen la figura A. Nos damos cuenta que es ángulo de una vuelta. Eso quiere decir que la suma de todos esos ángulos es igual a 360 grados. X más 50 grados más 90 grados más 140 grados es igual a 360. Resolvemos la ecuación y obtenemos que X más 280 es igual a 360 grados. ¿De dónde sale 280? De la suma de estos tres valores. Resolvemos la ecuación y decimos que X es igual a 360 grados menos 280 grados. Entonces, X es igual a 80 grados. Pregunta B. Al igual que la figura anterior, nos damos cuenta que estamos trabajando en un ángulo de una vuelta. Quiere decir que la suma de las medidas de este ángulo es igual a 360 grados. Entonces sumamos X más 80 más 2X más 130 más 3X es igual a 360 grados. Observen, sumamos las X y obtenemos 6X más 210 es igual a 360 grados. Resolvemos la ecuación y decimos que 6X es igual a 360 menos 210. X va a ser igual a 25 grados. Ejercicio número 5. Calcula el suplemento de X. Nos damos cuenta que estamos trabajando en un ángulo llano. Quiere decir que la suma de todos esos es igual a 180 grados. Entonces planteamos la ecuación. 2X más 30 más X más 15 es igual a 180 grados. Resolvemos la ecuación. 2X más X es 3X. 30 más 15 es 45. Entonces 3X es igual a 180 menos 45. 3X es igual a 135. Dividimos 135 entre 3 y encontramos el valor de X, que es igual a 45 grados. Pregunta B. Pero en la pregunta A me están pidiendo hallar el suplemento de X. Entonces yo tengo que hallar el suplemento de X. Y el suplemento de X lo encontramos restando 180 menos 45. Y 180 menos 45 es igual a 135 grados. No se olviden, queridos alumnos, que en la teoría hemos dicho que dos ángulos son suplementarios y la suma de las dos medidas es igual a 180. Si sumamos 45 más 135, nos vamos a dar cuenta que son ángulos suplementarios. Pregunta B. Calcula el complemento de X. Nos damos cuenta que estamos trabajando en un ángulo recto. La suma de todos los ángulos va a ser igual a 90 grados. Planteamos la ecuación. 20 más X más 20 más X es igual a 90 grados. Resolvemos la ecuación y obtenemos que 2X más 40 es igual a 90. 2X va a ser igual a 90 menos 40. 2X es igual a 50. Entonces dividimos 50 entre 2 y encontramos el valor de X, que es igual a 25 grados. Pero me están pidiendo hallar el complemento. Entonces encuentro el complemento de X, es igual a 90 menos 25 grados. Entonces la respuesta es 65 grados. Si queremos verificar, queridos alumnos, sumamos 65 más 25 y nos va a dar 90 grados. Queridos alumnos, la clase ha terminado.